Recibimos ahora en la cabina de RPP al congresista Pasión Dávila, que es miembro del bloque magisterial y que ha elaborado un informe en minoría de la Comisión de Fiscalización en la que sostiene que no se ha probado la participación del presidente Castillo en los casos que se le imputan. Señor Dávila, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, le agradezco por darme la oportunidad y estar en este programa muy sintonizado en el Perú, para poder absolver las acciones que venimos haciendo en la Comisión de Fiscalización. De acuerdo. Antes de entrar al contenido mismo, yo quisiera preguntarle, para que lo conozca el público en general. Usted es un maestro en Cerro de Pasco, casado con una maestra en Cerro de Pasco. ¿Cómo se siente usted, más allá de las pruebas y lo que el informe diga, respecto del comportamiento del presidente Castillo, quien, por ejemplo, mantuvo reuniones en Zarratea, que negó, dijo que iba a dar la lista de las personas que recibió y nunca dio la lista, y tiene personas de su entorno inmediata prófugos de la justicia? ¿Qué podría decir usted a sus alumnos o su esposa sobre un jefe de Estado que se comporta de esa manera? Repito, no estamos hablando todavía técnicamente sobre el informe de la comisión, sino sobre la imagen del maestro rural que está dando Pedro Castillo y que sin duda afectará la suya y la de su esposa. Obviamente, incómodo, porque han habido algunas debilidades, hay que reconocerla, y eso seguramente por falta de una experiencia política, ¿no?, lo ha cometido, y eso hay que corregir. Pienso que ya hemos dialogado en ese tema, y él tiene una convicción de haberla corregido todo. Ha tenido debilidades, hay que reconocerla, y eso es innegable. Y claro, incómodo, pero esos antecedentes nos lleva a que podamos corregirnos. Pero y encaminar corregir, ¿en qué ve corregir? Por ejemplo, hacer un trabajo. Dijo que no había que utilizar inmunidad y que iría a contestar a la comisión de la que usted ha sido miembro. Y llegó el día lunes y no fue. ¿Cómo justificar ese comportamiento? Han habido justificaciones, porque cuando uno hace investigación siempre hay que mantener en reserva las acciones para que tenga un resultado coherente sobre la base cuál es el objetivo que nosotros perseguimos. Sin embargo, a veces aprovechando tener cargo, ya adelantamos juicios, decimos sí, han habido estas comprobaciones que ya se ha investigado. Eso no es correcto. Entonces, eso no me lleva bien a una conclusión como en mi acto. Yo no soy abogado, obviamente, soy docente, y un sano juicio no me convence. Eso fue la razón. Por eso que yo dije, ¿en qué momento han investigado a Karelin López, ha investigado al otro que está en la cárcel en Ancón? Saber Villaverde, ¿no? Y ellos, ¿qué credibilidad tienen? Han imputado. Bueno, pero están entregando información que está siendo corroborada por el Ministerio Público. Claro, que entregan todo lo que hay. La investigación que continúa. Pero usted habla de errores, congresista Pasión Dávila, y lo que nos indica, lo que nos han dicho en estos últimos 12 meses es que todo se debe a la inexperiencia del maestro rural que llegó a la presidencia de la República, a pesar de los capitalinos, ¿no?, de los ricos. Ese es el argumento que ustedes sostienen. Pero, ¿usted considera realmente que es inexperiencia o estamos hablando aquí de principios básicos, como por ejemplo la transparencia, el respeto a las instituciones? ¿Usted cree que es inexperiencia colocar en ciertos puestos a personas que tienen un pasado realmente cuestionado y que inclusive tienen antecedentes policiales y penales? Sí, en eso, por eso. Es que es un todo, ¿no? Más allá del informe, es un todo, ¿no? Y nos están diciendo inexperiencia, ya llevamos un año con la inexperiencia. No, hay que ser claros en eso. Por eso hay personas que nos colaboran cuando uno hace gestión, y a ellos hay que encargar que deben filtrar sus antecedentes de todas las personas. Y eso no está correcto. Eso se tiene que corregir, porque si tú quieres demostrar a un país con una línea de acción transparente, honesto, tú tienes que ser correcto.
Y eso debe ser impecable porque es factor humano esos errores y hay que corregirlo. Es un factor humano que nos afecta a más de 30 millones de peruanos y lamentablemente a los más pobres. No hay que generalizar. Son en algunos que se ha equivocado por ser el nombramiento del ministro de riego, por decir, ahora de agrorural, por ejemplo. Ya, entonces, son aspectos que se han cometido porque el Perú es grande, ¿no? Y a veces es lo que ha falta de confianza. Pero si no puedo manejar la situación, no me meto de candidato a la presidencia, ¿no? Pero, ese es el problema. Pero es sencilla. Yo fuera el presidente y cuántas cosas ya habías hecho. Conmigo no pasaba esas cosas. Decían las cosas en su lugar. Y cuando tú demuestras una acción transparente, honrado, no hay quien pueda refutarte, porque ese es el valor principal para ser presidente. Carlos Villarreal le tiene una pregunta. Congresista Dávila, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, usted, ya yendo al informe en minoría que presentó ayer, usted ha hecho algunas críticas a la Comisión de Fiscalización. En primer momento dijo, o se pregunta, ¿cuándo ellos investigaron? ¿En qué momento hicieron estas indagaciones a los involucrados, a los investigados, para llegar a estas conclusiones? La misma pregunta se la hago a usted. ¿En qué momento usted investigó para llegar a las conclusiones en el sentido de que no hay ninguna responsabilidad del presidente, ni siquiera evidencias, indicios? La actuación del sobrino del presidente, de los sobrinos en general, en plural hablo, ¿no son para usted indicios al menos de comisión que deben investigarse? Sí, totalmente de acuerdo con la investigación. Pero sin embargo, yo tengo que ser claro, se ha convocado a las personalidades, los supuestos involucrados en estos actos de corrupción. Pero ellos han acusado, han imputado y solo ahí ha quedado. Más allá de eso, a ver qué investigación. Solo se ha preguntado, yo he estado en todas las sesiones de interrogación y no he encontrado que un imputado haya dicho, estos son los audios, estos son los documentos pero no hay... que involucran al presidente de la República. Pero, congresista, disculpe, o sea, para usted no hay ningún indicio siquiera de la comisión de... Indicio habla, sí, que obviamente tiene que ser corroborado del Ministerio Público, pero sí, indicios que ameriten una investigación. A tal punto, yo le hacía referencia a la actuación de los sobrinos. Los sobrinos no van a actuar por cuenta propia, evidentemente. Recordemos las llamadas que hicieron a ministros y congresistas. Pero, o sea, ¿por qué llega usted a esa conclusión de que no hay ni siquiera un indicio? Sí, el tema es que, mira, han habido llamadas con el ministro, con el sobrino, pero no con el presidente. Entonces, ahora a ellos sí que lo acusan a los sobrinos, a los ministros que están está bien que investigan, pero en ninguna de todas las interrogantes que se han hecho no involucra directo que yo he conversado con el presidente y yo le da tanto. Entonces, para usted el presidente no es responsable de nada, a pesar que su sobrino, su secretario general y su ministro muy allegado están en medio de un escándalo. Claro, por haber confiado políticamente tiene una repercusión, eso hay que reconocerla, pero en fondo cuando tú haces un aspecto legal no encuentras. De acuerdo. Entonces, moralmente responsable, pero jurídicamente le parece que no. Claro, hay que ser, porque la repercusión política obviamente salpica, ¿no? Eso es innegable. A los maestros y a nuestros compatriotas del mundo rural, eso es lo grave en este caso. Muchísimas gracias, señor Pasión Dávila. Recuerdo que él es miembro de la Comisión de Fiscalización y que elaboró un informe en minoría en el que sostiene que no hay pruebas de la participación directa del presidente Castillo en los actos de corrupción que se le imputan. Son las 9 en punto y 1 minuto incluso. Tenemos que hacer una pausa para los titulares de la hora y los anunciantes de RPP y agradecemos la presencia acá del congresista Pasión Dávila, representante por Cerro de Pasco.